Bueno, bienvenidos a una emisión más de este podcast de sus favoritos, Osvaldo. Qué bueno que estás ahí detrás, amenizando. Sí, pero bueno. Pero Osvaldo no es el invitado del día de hoy, o de esta tarde, es la Kishimishi, Jessica. Jessica, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, a ver qué sale. Estoy emocionada, expectante, pero pues aquí andamos. Sí, mira, pues le preguntamos a ChatGPT. No, pues justamente, bueno, ya comentábamos en otros podcasts, pues estamos haciendo esta gira que queremos enfocarla a la divulgación científica, pero un poquito más en la cuestión de salud. Porque pues ahorita se habla mucho, ya sabes, todo el mundo quiere platicar con Santolay, ya sabes, ¿no? Así que la astronomía, astrología y no sé cómo se llama. ¿Cuál es cuál? Yo siempre he dicho que aquí en México pregúntale a cualquier hombre entre 20 y 45 años su signo zodiacal, se lo van a saber, pero no por las razones que mucha gente piensa. ¿Porque su novia les hizo la carta astral? No, mira, él sí sabe. ¿Por qué? Para saber qué armadura te toca, ¿verdad? Bueno, exactamente, okay. Sí. No nos importa que si es compatible con no, a saber cuál traje me toca para ir a la boda. Sí, exactamente. Ok, sí. No soy ese demográfico, fíjate, nunca había pensado. No, pero mira, luego, sí, es algo muy general. En México estamos muy educados al respecto y no sabemos el orden de las casas también. Bueno, el orden de los signos zodiacales, ¿verdad? No, las casas ya es otra cosa, ¿no? Pero bueno, no te tenemos para platicar de eso, no te preocupes. No, pero primero háblanos un poquito de ti, porque sé que tú tienes un contenido muy variopinto, o sea, dentro de la ciencia, pero tocas temas de salud, de divulgación, de incluso crisis sanitarias, todo esto. Cuéntanos, pues, de dónde viene esto, cómo empezaste y cómo definirías el contenido que pones ahí en redes. Pues mira, todo empezó cuando nací. No, pues al igual que un montón de personas, empecé a hacer contenido de divulgación durante la pandemia, ¿no? Okay. Muchas personas divulgadoras o creadoras de contenido de ciencia en redes sociales empezamos a hacerlo por la pandemia con muchas buenas intenciones y con mucho tiempo libre, y entonces vimos áreas de oportunidad en cuanto a lo que podíamos decir y toda la desinformación que había allá afuera. Esa fue principalmente mi motivación. Yo soy química farmacéutica bióloga, soy maestra en ciencias químico-biológicas y trabajo, mis dos tesis las hice dentro del área de inmunología. Llevo 10 años trabajando en investigación dentro del área de la inmunología, muy cercana a esta parte. Entonces, cuando empieza la pandemia, pues todos los proyectos de inmuno se convierten en COVID. Ya. Y pues yo de todas maneras estaba revisando esta información constantemente, en parte por informarme y en parte porque pues era en lo que estaba trabajando. Y mi hermano, que está aquí acompañándonos, él ya tiene mucho más tiempo que yo haciendo cosas en redes sociales, hacía como más stream y así, y me dijo, güey, es que tú sabes cosas. ¿No sabes cosas? Y ahí hay gente en internet que no sabe cosas y que pues y que ahí hay un espacio, ¿no? También ahí hay gente que quiere saber cosas. Y pues creo que tú puedes decir algo. Sí, tu hermano te dijo, la gente ya se cansó de hacer pan de masa madre. O sea, ahora que sigue, sí. ¿no? O sea. Sí, entonces yo no tenía TikTok cuando empecé a hacer videos. Me descargué TikTok para hacer el primer video que subí. Que para mí la gota que derramó el vaso fue cuando mi mamá me empezó a mandar varios videos de personas que estaban haciendo oxigenadores, entre grandes comillas, caseros, con bombas para pecera. Entonces conectaban pues esta bombita que lo que hace es burbujear el aire, en realidad, o sea, no concentra el oxígeno de ninguna manera, pero burbujeaban ese aire en un vasito y eso lo conectaban a una mascarilla o a unas puntas nasales para ponérselo a sus pacientes que tenían en casa desaturando y que necesitaban atención hospitalaria. Pero con eso retrasaban la atención y yo dije, ya basta. ¿No? O sea, y entonces subí un video explicando por qué esto no tenía como mucho sentido. Es básicamente como si alguien te soplara súper fuerte en la cara y ya, o sea, es lo único que hace. Tiene pero sentido cuando hay respiración de boca a boca, ¿no? O sea, ahí sí. Y tiene otra utilidad, ¿no? Pero, o sea, yo hice mi primer video por eso y ya de ahí me seguía hablando como de lo que se me iba ocurriendo. Pero pues seguí como con esta idea de compartir información que fuera relevante para las personas en ese momento en particular. Y de ahí para acá acabo de cumplir 5 años haciendo contenido y pues sí, de repente sigo hablando mucho sobre
emergencias sanitarias, porque pues de eso es por lo que me conoce la gente y lo que me preguntan, pero de repente sí me surge otra cosa porque yo soy muy de la justicia social, entonces también si hay algo que decir en otro sentido, hablar de la ética, de la divulgación y todo eso, entonces también como que por ahí de repente subo contenido. Y yo lo que les digo, alguna vez subí un video explicando todo esto, ¿no? Yo estudié tal, porque al principio me cuestionaban mucho de, bueno, ¿y tu niñita qué? ¿No? O sea, ¿qué me vienes a decir? Ajá. Doctor, ¿no? ¿Por qué no traes bata? Porque además yo no soy médico, ¿no? Ajá. Entonces, y no soy un señor. Ay, entonces, ¿qué eso? ¿Por qué no traes bata? O sea, ¿cómo te atreves a divulgar y no traer? Claro, o sea, yo podía haber no estudiado Ajá. nada y traer una bata y decir cualquier Ajá. estupidez y eso habría hecho que la gente me creyera más. Sí. Pero bueno, me cuestionaban mucho, hice un video diciendo, a ver, yo estudié todo esto y en esto trabajo y así. Y alguien en los comentarios me puso, ¿cómo te digo? ¿No? Ay, tú dime tía. Y ya. Entonces, como que mi contenido va por ahí, o sea, generar este espacio de confianza, donde pues sí soy una persona que ha estudiado ciertas cosas y que se ha educado para hacer esto de la mejor manera, pero para mí lo más importante es que pueda ser también un espacio horizontal, ¿no? O sea, que no soy yo viniéndote a explicar lo que no sabes y necesitas saber, sino más bien a ver qué quieres saber, ¿no? Y si yo no sé, porque eso es algo que yo repito mucho también, yo no soy experta en todo y nadie lo es, pues lo investigamos juntas, ¿no? Y ya, entonces de eso va mi contenido. Ah, muy bien, muy bien. Ahorita tocaste un tema de la ética en la divulgación y ahorita hay mucho divulgador científico, hay mucha gente hablando de ciencia en internet. Habla de ciencia. Sí, vamos a decirlo, hay gente que habla de cosas en internet. Y sí, pues creo que en la ciencia se trastoca un poquito más este tema de la ética porque ya sabes que a la gente le encanta muchas veces cuando uno va y busca cosas a Google o a ChatGPT o a todas estas herramientas que hay, uno va buscando a veces con este sesgo de que le confirmen lo que ya sabe, ¿no? Entonces sí es muy fácil como hacerte de nichos de gente o entrar en nichos de pensamientos dando información que no es del todo precisa o está manipulada. Y eso genera vistas, genera clics, genera tráfico de dinero. O sea, si no, hasta lejos toda la comunidad, por ejemplo, del terraplanismo, ¿no? Que yo digo que el presidente está consciente que la Tierra no es plana, pero ya no te puedes salir de ahí porque se te va tu modo de vida, ¿no? Es una comunidad, o sea, todas esas cosas crecen por el sentido de comunidad que generan. Sí. Hay un documental justo sobre eso, no sé si ya lo habrás visto, se llama Tan plano como un electrocardiograma. No lo he visto. Es justo sobre esta comunidad de la Tierra plana. No sé si todavía esté en la plataforma, estaba en el Wixflix en algún momento. Pero justo va de que esta gente ya está tan metida en su chisme que ya no puede salir porque encontraron un espacio donde les aceptan y donde no les juzgan y donde pues ahí van en el mismo caminito todo mundo y entonces ya les cuesta, ¿no? Y a pesar de que hacen sus propios experimentos y no les salen y así es como de, bueno, encuentran cómo justificar que no salió, ¿no? Y les cuesta mucho trabajo salir por el sentido de comunidad que eso genera. Y entonces tú tienes... y esto me sorprendió mucho porque no sabía, pero me comentaste que tienes o has estudiado acerca de esto. ¿Cómo definirías la ética en la divulgación en internet? O sea, ¿cómo te autogobiernas en ese aspecto? Porque me llamó mucho la atención, o sea, ¿quién define qué es la ética o cómo son los parámetros que tú consideras como éticos o que se deberían de considerar como éticos en esta divulgación? Y, o sea, cómo también darnos cuenta de cuando alguien está siendo completamente honesto. Está muy fuerte. Dentro de la misma comunidad, justo hace unos días de cuando estábamos grabando esto, sacamos con un colectivo con el que yo estoy colaborando que se llama Ruta Cepecera. Cepecera viene de comunicación pública de la ciencia, ¿no? Porque también ya es todo un campo de estudio que ha evolucionado durante décadas, que no vinimos a inventar la gente que empezamos a hacer TikTok durante la pandemia, sino que pues esto ya tiene muchísimo más, mucha escuela. Pero sí evolucionó mucho, o sea, la evolución de antes de la pandemia a después es abismal porque sí creo que se democratizó mucho ese tipo de contenido. Hubo un boom por la falta que hacía, o sea, como que muchas personas nos dimos cuenta que de la complejidad que esto representaba para la humanidad, ¿no? O sea, de un día para otro le pedimos literalmente a todas las personas del mundo que entendieran cómo funciona una infección viral, por qué podemos hacer una vacuna tan rápido, ¿no? Ya hablaremos de eso, pero sí fue muy complejo
Y ciertamente la gente que tiene como mucha escuela en la divulgación le ha costado hacer este switch a la divulgación más rápida, a la divulgación en redes sociales, a lo que tenemos que responder de manera mucho más, no sé si veloz, pero sí pues certera a lo que la sociedad necesita, ¿no? Que no necesariamente se necesitan saber más sobre los planetas, sino más bien qué cosas ahorita en el contexto social de nuestro país son importantes que tengamos. Y entonces yo por eso me puse a estudiar, ¿no? Porque dije, a ver, yo estoy haciendo todo esto desde la experiencia y obviamente lo hago lo mejor que puedo y demás, pero sí es importante reconocer toda la escuela que ya hay, tomar de ahí lo que sea más valioso. Y te decía que con este colectivo con el que estoy ahora colaborando sacamos un código de ética para personas divulgadoras, ¿no? Okay. Y que va en muchos sentidos, o sea, en de dónde viene lo que estás obteniendo de información, ¿no? Porque también hay mucha gente que plagia el contenido. Incluso presentar contenido generado por inteligencia artificial completamente como tuyo, eso tiene una forma de plagio, ¿no? Ahí. Entonces, ¿qué tan verificadas están tus fuentes? ¿Cuáles son tus motivaciones detrás de esto? Hablar de los conflictos de interés que puedas tener, porque también, sobre todo quienes lo hacemos en redes sociales, estamos en esta rayita de entre el divulgador y el influencer, ¿no? Sí. Entonces, pues puedes hablar con esta autoridad que te ha dado la misma gente, porque eres una persona científica que sabe cosas y que te han dado su confianza por esa parte, empiezan a vender cualquier cosa, ¿no? Sí. Y eso es, creo que todavía más peligroso que el contenido que haga un influencer común y corriente, digamos, ¿no? Porque a veces esta validación de la ciencia hace que la gente te tenga mucho más confianza. Y yo he visto gente, o sea, publicitando cualquier cantidad de tonterías con esta bandera de la ciencia, ¿no? Sí. Entonces es otra, hablar de tus conflictos de interés, hablar de las limitaciones, que creo que eso falta mucho en la gente que lo hace en redes sociales, porque obviamente lo que genera clics es lo más llamativo, ¿no? De encontraron esto que es magnífico y va a curar el cáncer. Pero no hablar de que esto magnífico se encontró en un estudio chiquitito, in vitro y demás, eso es problemático, ¿no? Que también es al revés, ¿no? Que el ejemplo más claro es que las vacunas causan autismo, ¿no? Y es por un estudio, o que, por ejemplo, hay muchos endulzantes que dicen, es que causan cáncer. Y esto, bueno, pues sí, pues se lo metieron en ratas en canteras industriales, pues probablemente, ¿no? Pero sí, también funciona al revés. También he visto que, no, esta planta milagrosa, y nomás porque en un caso específico, con un estudio chiquito. Ay, sí, apenas vi un muchacho que dijo, yo soy biólogo y los recomiendo unos hongos adaptógenos que no sé qué madres, un suplemento el alimenticio. Café, ¿no? Oye, ahorita en Instagram, eso del café me está bombardeando, Sí. Y horrible. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? No declarar las limitaciones de la ciencia, no hablar del proceso completo, digamos, o sea, porque a veces mucha de esta divulgación es mucho de, ¿sabías qué? ¿No? Un dato curioso y relevante, que además como no te dieron toda esta información para que tú solita llegaras a las conclusiones, sino que nomás te aventaron ahí el dato rompehielos, pero que si alguien después te quiere seguir la conversación de, ¿eso por qué? No vas a saber explicar. Entonces, ahí igual y la divulgación no estuvo como tan chida. Y pues también nos vemos afectadas por cosas que tienen más que ver con la humanidad de la gente, ¿no? O sea, también haciendo divulgación hay gente muy nefasta, muy violenta, muy así, y que con este hashtag humor, ¿no? Que si tienes que explicar el chiste, entonces no es un chiste, ¿no? Y esas cosas. Entonces, también, pues al final somos personas antes que cualquier cosa, y ahí también hay muchas áreas de oportunidad. Y también dónde entra, o cómo debería de... ¿Qué tan transparente tendría que ser como este tema también de la financiación? Súper. O sea, creo que... Porque además, cuando ya estás, te digo, vivimos en esta rayita del marketing, ¿no? Porque al final, si quieres como tener más alcance en estas plataformas, pues también tienes que aprender de eso, ¿no? Y cómo vender lo que estás haciendo, y sí puede resultar muy tentador pues entrarle más a esa parte, ¿no? A venderte. Y yo he visto montones de gente que hace años me parecía muy valioso lo que hacían y que ahora es como de hoy, ¿no? O sea, ya han cambiado sus modos, han cambiado claramente las motivaciones, que ya viven de esto y que está muy bien, o sea, poder vivir de un trabajo. La divulgación está
muy precarizada como un montón de otras cosas en este país, pero creo que cuando ya pierdes este piso de, a ver, lo primero es dar información verificada, rastreable, certera a las personas, porque al final, cuando hacemos divulgación, lo que queremos es ayudar a cumplir este derecho humano a la ciencia, ¿no? Que tienen todas las personas. No nada más hacernos famosos, no sé. Entonces creo que ahí está, o sea, sí tendría que ser algo que está enfrente, ¿no? Ya. ¿Y qué otras características dentro de este marco, o sea, de que has estudiado de la divulgación, sobre todo la divulgación científica, que es la que te digo que a veces es la más problemática porque influye en temas de salud, influye en temas más serios, ¿no? No es lo mismo a lo mejor consumir alguien que te cuente un chiste de mal gusto y después quedar mal en una fiesta repitiendo el chiste o lo que sea, pero esto sí tiene de repente consecuencias más palpables, ¿no? Más inmediatas. ¿Qué otras características o qué otras cosas tú consideras importantes al momento de consumir esta divulgación? Porque los creadores, bueno, digo, los creadores son pocos, ¿no? Pero los que consumen son todavía más. Entonces, como consumidor, ¿qué es en lo que nos tenemos que fijar cuando vemos un TikTok de 2 minutos? Si te explicó algo, o sea, si realmente te dijo cómo funciona, porque mucho de este contenido, te digo, es de datos curiosos, ¿no? O es tan rápido que en realidad no te pudo sustentar algo, ¿no? O sea, yo creo que acabas haciendo contenido variado, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, tengo el podcast que es como muy largo, pero también yo casi nunca puedo hacer videos de menos de 3 minutos porque justo no me alcanza el tiempo para explicar algo. Pero, pues, o sea, si no te dio un argumento que sea fácil para ti seguir y que después de ver este video tú puedas decir, es que esto es por esto y por esto y por esto, es así, ¿no? Si solo te quedaste con el es así, porque me lo dijo él, entonces igual y no te dio toda la información que necesitabas para poder tomar tú después una decisión con eso, ¿no? Solo te quedas como con el dato porque me lo dijo fulanito, y eso es algo que tienen las redes sociales, ¿no? Que se valida mucho a la gente que tiene un gran alcance solo porque tiene muchos seguidores y dice que es científica, ¿no? Pero pues eso no necesariamente hace que esté dando información de calidad. Entonces, cuando tú como consumidora estás viendo este tipo de cosas, siempre, o sea, no puedes dejar de cuestionar, no importa cuántos seguidores tenga, y va a haber, no todo el contenido de las personas va a ser malo, va a haber algunos que sean muy buenos, va a haber algunos que no sean tan buenos, y siempre tener como varias fuentes de información, ¿no? Yo a veces hasta regaño a la gente que dice, estaba esperando que tú dijeras algo para ver qué pensar. No, güey, o sea, no esperes a que yo lo diga, porque puede ser que nunca haga un video de esto, número uno, y número dos, pues hay otras fuentes de información. Para mí es muy valioso que el hecho de que ya se cuestionen o que me manden las cosas sabiendo que ya hay algo ahí que está raro. Entonces eso creo que es muy, muy valioso, pero creo que nunca dejar de tener estas múltiples fuentes, y a lo mejor un hack que puedes hacer es como buscar esta información pero en negativo, ¿no? O sea, yo a veces cuando estoy investigando algo pienso que ya sé la respuesta, pero la busco al revés, ¿no? Como de, sobre todo que te da las respuestas con inteligencia artificial, como de las vacunas causan autismo, ¿no? Y entonces vas a encontrar, pues sí, fuentes que lo apoyan, pero casi siempre múltiples fuentes que te van a decir, no, esto no es así, porque tal. Okay. ¿No? Entonces verificar siempre, no importa quién te lo diga, no importa que tenga muchísimos seguidores, que te caiga súper bien, creo que eso es algo que tenemos que acostumbrarnos mucho más. Es que lo que yo veo mucho con la divulgación científica es que tiene un conflicto de interés importante, porque no es una necesidad, es un producto. Entonces el producto responde a los patrones de consumo. Entonces, ¿cómo yo puedo aplicar todas esas reglas que tú me estás dando cuando la gente que va a consumir ese producto es TikTok, remedio para gripe en 3 pasos, ¿no? Entonces creo que ahí es donde está el conflicto, o sea, porque si tú como divulgador científico quieres trascender, o sea, quieres ser importante, quieres ser una voz que líder en el aspecto y todo esto, pues tienes que adaptarte a esos patrones de consumo. ¿Cómo por ejemplo, tú que siento que tienes mucho rigor al respecto, cómo tú convives con eso? ¿O cuáles son dónde tú pintas la línea entre le entro a este tren, no le entro a este tren, o
digo, yo tengo que evolucionar como creador. Y ahorita vivimos una época donde cada 2 semanas hay una situación a la que te tienes que adaptar. Uh-huh. ¿Cómo manejas tú esa...? Pues al final te tienes que subir, ¿no? O sea, cuando lo haces en redes sociales, si quieres estar ahí, y yo por eso defiendo mucho la divulgación en redes sociales, o sea, a pesar de todos los peros que tengo con muchas personas, pues la defiendo mucho porque al final la divulgación, te digo, busca, bien hecha, busca ayudar a cubrir este derecho humano a la ciencia, que no es nada más tener acceso a los productos, sino también al entendimiento de cómo llegamos a todos estos productos que generan la ciencia y la tecnología. Y para eso sirve la divulgación. Y en ese sentido, no es para educar a la gente, no es para necesariamente responder a los intereses de los científicos y las científicas, sino que tiene que responder a los intereses de la sociedad. Okay. Y los tienes que agarrar en donde estén queriendo pasar su tiempo libre. Entonces, un buen producto de divulgación tiene que ser entretenido para que la gente tenga ganas de pues, estar ahí, ¿no? Y pues para eso tienes que agarrar dónde está pasando la gente su tiempo, pues en redes sociales. Y pues entonces yo, por ejemplo, que hablo de noticias, muchas veces empiezo con la misma noticia toda mal hecha que ya se hizo viral, ¿no? O sea, digo el mismo encabezado e inmediatamente después es como de, bueno, eso dicen los medios de comunicación. Pero a ver, lo que pasó es tal, ¿no? Y esto no aplica porque X o Y. Y porque pues así vas a llegar a donde la gente está buscando las cosas. Y también, o sea, al principio lo hacía más, ahora ya no lo hago tanto, pero también podías hacer bailecitos para poner ahí datos, ¿no? En TikTok podías hacer lip syncs de los audios, que antes era mucho más común en TikTok, nada más como que agarrar los audios y demás y adaptarlo. O sea, podemos utilizar todas esas estrategias. Eso es algo que las personas de mucha escuela en la divulgación como que todavía les cuesta trabajo, no les gustan las redes sociales. Pero no todo el mundo está agarrando un libro, y menos un libro de ciencia, por gusto, ¿no? Exacto. Y la gente de divulgación de antes escribía muchos libros, ¿no? Y son muy valiosos y está muy padre y siguen escribiendo libros, pero como que les ha costado trabajo acercarse a la sociedad desde otros espacios. Entonces creo que no está mal, o sea, que agarres elementos del marketing y de cómo funcionan las redes sociales. Al final es lo que tienes que hacer si quieres alcanzar a estas otras audiencias, porque si lo que quieres es dar clases, pues para eso está la escuela, ¿no? Pero pues tienes que encontrar estas otras estrategias. Pues bueno, sí, sobre todo cuando esto se convierte en tu modo de vida. Sí. O sea, es complicado, es donde te digo que es donde veo yo ese conflicto de interés de repente. Porque obviamente tienes ese compromiso ético, tienes ese compromiso... O ya no, es que hay mucha gente que ya no la tiene. O sea, y que entonces ahí pues es donde empiezan a hacer cualquier cosa, porque al final ya su prioridad es que esto es un modo de vida, ¿no? ¿Dónde pintas la línea? Pues creo que al final la pinta cada quien, te decía, o sea, esto es... Antes que nada somos personas, ¿no? Yo, por ejemplo, he hecho campañas publicitarias, pero pues obvio ya, aunque en México no está tan regulado, pues ya deberías de poner hashtag publicidad, cuando menos, ¿no? Sí. O sea, y no hago publicidad de nada que no consumiría en mi vida diaria, ¿no? O sea, ahí está mi raya personal. Es como de, bueno, pues sí, o sea, yo acepto hacer estas cosas, al final pues estoy en redes sociales y sí me buscan las marcas y hay cosas que igual me interesan porque ya las consumo desde hace mucho tiempo, que se me hace que está padre y así, y creo que se vuelve problemático cuando te pierdes tú como persona o cuando sacas ahí tu lado más horrible, pues ahí es donde ya, bueno, pues cada quien, ¿no? O sea, pero creo que... Hoy estuvo dura la renta ahora, ¿no? Cuando empiezas a ver sí. así. Híjole, ocupo. Sí. Sí, pues ahí ya cada quien. Solo Dios me puede juzgar. Yo la pinto ahí, o sea, no digo nada que en mi vida diaria en realidad no usaría, trato de ser muy honesta, porque te digo, yo también trato de generar este espacio muy horizontal con la gente que le gusta lo que hago, y por respeto a la gente que tiene la confianza puesta en lo que yo digo, creo que lo mínimo que puedo hacer es ser honesta con lo que estoy poniendo allá afuera. Ya. Sí, porque después vuelve un mar de desinformación y un mar de que mi influencer favorito dijo esto, pero el otro dijo esto, y luego se pelean, y luego ya hay drama, etcétera, y pues bueno. Dentro de justamente de todo este mar de desinformación, y justamente partiendo de la pandemia, ¿no?
creo que el COVID fue un parteaguas en muchos sentidos, más sentidos de los que yo creo que ahorita podremos todavía dimensionar. O sea, yo creo que todavía no entendemos el impacto social, tecnológico, científico que el COVID hizo, porque creo que es la única vez, creo que la historia de la humanidad donde el mundo entero estuvo enfocado en una sola cosa. Y era o crear una vacuna o hablar sobre el tema, ¿no? O sea, a mí me pareció algo trascendental porque de repente al mundo se les olvidó sus conflictos hasta ideológicos, o sea, estaba completamente enfocado en eso, ¿no? Y yo sí creo que eso aceleró muchísimas cosas. Nos dio un nuevo paradigma incluso en la medicina, en las redes sociales, en la comunicación, incluso cómo nosotros percibimos ya el mundo, ¿no? O sea, creo que también mucho de este trauma, porque fue un evento muy traumático, está todavía por verse, porque digo, a mí me agarró en mis 30 y pocos, ¿no? Pues no es lo mismo estar encerrado 2 años a esa edad que estar encerrado 2 años cuando vas en segundo de secundaria. O sea, cuando entraste a la secundaria y cuando vuelves a la escuela es porque ya te estás graduando, incluso ya llegas a la preparatoria, o sea, ya ni siquiera tuviste esa formación social que se tiene cuando un niño, un adolescente va a la escuela, tiene sus amigos, se pelea con sus amigos, tiene su novia, se pelea con su novia. Sí, pues pasó que muchos ya no se querían quitar el cubrebocas, por ejemplo, o sea, a pesar de que es una gran herramienta, también ya era una cuestión más del aspecto físico, más que por la parte de cuidarse, se acostumbraron, esto de las clases en línea, que constantemente estaban viendo sus propias caras en la pantalla, o sea, todo esto sí fue muy, muy fuerte. Entonces, dentro de ese estrés postraumático que el mundo está viviendo después de COVID, pues estamos viendo justamente los sustos, ¿no? Que ya, nueva virus en fulana parte, va a ser el nuevo COVID o va a ser el nuevo esto. ¿Cómo podemos entender o cuál sería como el proceso que la gente podría tomar como para saber qué es importante y qué no es importante? Porque el COVID fue, sí, un virus en China, y no pasa nada. Y la cuarentena empezó 2 semanas. Y yo creo que en México el antecedente que teníamos fue cuando fue la H1N1, que fue creo que en el 2008, 2009, que nos guardaron 1 semana y media, 2 semanas y se acabó, o sea, ya no se habló del tema. Entonces entra COVID y de esto sí se va, o sea, al garete. Entonces la gente sí queda muy tocada con eso y ya es cuando empieza incluso todavía una ola de desinformación más agresiva, más extraordinaria y más catastrófica. Y ahí es como la pregunta, o sea, como una persona normal que a lo mejor no está tan educada, que viene de este estrés, ¿cómo puede discriminar esta información y realmente darle la importancia que merece? Creo que tenemos que aprender a veces hasta a consumir completos los contenidos. Porque hay muchos medios de comunicación que ya saben que esto va a generar pues clics, ¿no? Medios de comunicación y personas que hacen que no son divulgadores y que hacen este tipo de contenido de noticias, que ya saben que esto va a generar interacción, porque justo la gente está muy asustada, todavía tiene este trauma post pandemia y entonces pues ahí te van a salir los comerciales y de ahí pues esta persona va a ganar algo, ¿no? Creo que tenemos que valorar mucho más el buen periodismo de ciencia, que también forma parte de la comunicación pública de la ciencia, y ahí es gente que sí verifica y que sí te pone las notas completas, pero incluso en estos medios de comunicación chafones que hacen los encabezados muy alarmantes, casi siempre ponen la información completa en el texto ya, ¿no? O sea, cuando te vas a leer tienen este encabezado de nuevo virus en no sé dónde carambas, pero ya el texto te dice, bueno, y este virus no es nuevo porque no sé qué, ¿no? Entonces creo que como consumidoras tenemos que tratar de hacer este trabajito también de verificación nosotras mismas de, bueno, a ver sí, pero ¿qué, no? Y yo algo que les digo es que todo lo que suene demasiado bueno o demasiado malo para ser cierto, seguramente tiene algo ahí de falsedad, ¿no? O sea, nada te va a curar mágicamente y nada, al menos en principio, es tan malo como lo pintan, ¿no? O sea, sí hay... ¿Ves? Sí hay un tema aquí que se sabe que no es si va a volver a haber una pandemia, sino cuándo. Sí.
Por eso existe en la Organización Mundial de la Salud este término de la enfermedad X, que en algún momento también se hicieron muy virales muchas noticias hablando de la enfermedad X, pero en realidad a lo que se refiere es como este pin que le pone la OMS a ver si llegáramos a tener esta enfermedad X en algún momento, ¿qué necesitan nuestros sistemas de salud para estar preparados y para que no nos pase lo mismo? No, es que ya están planeando la enfermedad. Es que, o sea, mucha gente se quedó como que con esas ideas. Es el reset mundial. Ahora, o sea, con el mismísimo sarampión, que no es una cosa nueva y que estamos teniendo un montón de problemas por, pues, que ya hay muy pocas... hay mucha gente que no cree en la vacunación y que creen que es un plan de control y no sé qué, y así. Ahora están... hace rato vi una imagen que espero que no sea cierta, pero que decía que era trending topic en X. Yo no me vacuno, ¿no? Porque ahora hay muchas campañas de vacunación por el sarampión y entonces, pues sí hay mucha gente como replicando estos discursos, pero creo que lo que tenemos que hacer es, de nuevo, verificar, ver varias fuentes, tratar de leer completas las noticias para ver en realidad qué tan rescatable está esto, ¿no? Si solo es como alarma, pero no nos dicen de dónde salió, no nos dan otra fuente donde yo pueda verificar, a ver, ¿estos son 2 casos o realmente es una cosa de qué preocuparse? Entonces, tenemos como que... Y dejar de difundirlo, porque a veces ya sabemos que esto no está bien, pero comentamos o hacemos ruido por lo enojadas que estamos de que sabemos que esto no está bien. Y entonces finalmente eso también es interacción. Entonces tenemos que aprender, creo, también a usar estas herramientas de reportar las publicaciones, ¿no? Cuando es algo que ni al caso, cuando ya sabemos que así es, pues entonces reportarlas. Y también hay una responsabilidad en las redes sociales y en los medios de comunicación de ya basta, ¿no? O sea, basta de hacer esto. Es que es donde yo veo que es súper, súper complicado porque volvemos a lo mismo, o sea, esto es un negocio, ¿no? Y es una responsabilidad que yo creo que es compartida porque sí, es pedir a las personas, o sea, necesitan verificar esto, necesitan hacer esto, pero pues venimos de una sociedad de consumo en el cual, pues, antes de las redes sociales, ¿cuál era la primera barrera de consumo? Pues la televisión. Y la televisión también respondía a intereses, tanto políticos como de marketing, como de negocio, ¿no? Después llega a las redes sociales, eso se descontrola todavía más, porque ahora cualquier persona con cierto carisma, con ciertas palabras adecuadas o con cierto contexto adecuado, pues bueno, se vuelve un influencer, ¿no? Por así decirlo. Pero también a su vez, yo algo que criticaba mucho en su momento y justamente cuando recién empecé este canal en 2019 tuve mi primera temporada que hice así de que grabé muchos podcasts fue justamente con doctores y yo lo que batallaba mucho con ellos era que se soltaran a decir las cosas y hablarlas de una manera en que la gente de calle las entendiera. Y yo les decía, es como este síndrome de la gente que se pone a estudiar medicina o enfermería, que a toda su vida le decían, pinche moretonzote, ¿no? Y ya nomás estudia, no, es un hematoma de grado 3 no sé qué, güey, no mames, tienes un mes en enfermería, o sea, háblame bien. Entonces creo que sí es como de construir esa imagen que se tiene como del profesional de la ciencia o de la salud, para decirle, güey, que tú te bajes y le hables a la gente. Es que no es bajarse, es acordarte que eres parte de la sociedad. Es que ellos así lo ven. O sea, es que yo cómo voy a hablar así si yo ya sé los términos, sí. Pero la persona que tienes enfrente, que a lo mejor tiene primaria trunca, pues no te va a entender, güey. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar, tío? Acabamos de platicar con Octavio, dice, ¿por qué la gente, y yo le hice esta pregunta a la Goti, o sea, ¿por qué la pseudociencia tiene más poder que los datos reales? O sea, ¿por qué el storytelling es lo que pesa más en todo esto? Pues eso, porque los entiende, porque les hace saber que se preocupa por ellos y porque les presenta estas historias en las cuales se pueden reconocer, ¿no? Hay muchos suplementos, pero uno que quiero aquí conminarles a que si se lo encuentran lo tiren a la basura, que se llama Ajo Rey y todas sus variantes. Es un problemón, por ejemplo, porque se vende como una cosa naturista que le ayuda a la gente que tiene dolor articular.
Pero ya se han hecho estudios donde se ha visto que lo que tiene este suplemento es dexametasona, que es un medicamento antiinflamatorio muy fuerte, ¿no? Es un corticosteroide. Y entonces tú no puedes tomar corticosteroides infinitamente y dejarlos es un problema. Entonces hay gente que tomando estos suplementos porque se los recomendó su comadre, porque se los recomendó su amiga, porque se los recomendó a alguien a quien le sirvió, pues sí, claro que te sirve, porque es un antiinflamatorio y te va a dejar de doler. ¿Cómo le fue bien? Y entonces, estos doctores que todo le recetaron y no, mírenlo. Las personas siempre vamos a acudir a nuestras fuentes de información más cercanas, que no siempre van a ser científicas, para creer. Y si no encontramos en estas fuentes de información cercanas a alguien que nos pueda dar luz sobre lo que estamos preguntándonos, entonces vamos a abrir un poco nuestro círculo. Pero jamás, y esto es por naturaleza humana, nos vamos a acercar primero al doctor. Y mucho menos si nos habla desde arriba, ¿no? Entonces creo que lo que falta dentro de la ciencia es esto, ¿no? O sea, que las personas científicas dejen de verse en un pedestal y en una nube y pensar que están por encima de el resto de la sociedad solo porque tuvieron la oportunidad de estudiar, el privilegio de hacerlo, porque somos los menos además. Y si a la sociedad se la carga el payaso, también se la carga a la gente que tiene doctorado. O sea, no importa cuánto hayas estudiado. Y es lo complicado porque yo digo, es que a ver, ¿cómo le exijo yo a esta persona que pues no tuvo las herramientas para terminar una educación primaria, para terminar una educación profesional o una preparatoria? ¿Cómo yo le digo, es que usted es la tonta porque no revisó las fuentes, porque no vio que venía ahí en formato APA, ¿verdad? Con todo. Y usted, es que usted es la que cayó. Pero por otro lado también es cómo yo le pongo toda esta responsabilidad de que la gente se informe bien al profesional. O sea, y es una pregunta que yo no me quita el sueño por las noches porque se me olvida, ¿verdad? Tengo pensamientos intrusivos más importantes. Pero, ¿dónde está ese balance? O sea, por ejemplo, si a ti te dijeran, ok, tienes que así acomodar responsabilidades y tienes que como reestructurar en la que la gente consume la información y en la que la información se le es presentada. O sea, tal vez es una pregunta muy cargada, pero ¿dónde ves tú que debería estar ese balance? O sea, ¿cuál es la responsabilidad real del profesional y cuál es la responsabilidad real de esta persona con este perfil que en México suele ser los muchos más, e incluso a lo mejor en Estados Unidos dijeras tú, bueno, en Estados Unidos la mayoría de la gente termina la prepa, pero pues es estadísticamente es el país en el mundo que más creen ángeles. Sí. Entonces, ¿dónde está ese balance? ¿Dónde está esa responsabilidad? ¿Dónde tú consideras o cómo teorizarías esta utopía del consumo de información y la presentación de la misma? Sí, nada más para estar con el dato correcto. En México, el promedio de estudios que tiene la población entre mayor de 15 años es primer año de prepa trunco. Son 9.7 años de estudio. Okay. Entonces, cuando pues ahora damos los talleres de divulgación y así, justo este es como la audiencia que les pedimos que se imaginen, ¿no? ¿Qué sabes con la educación primaria y secundaria? Y eso no quiere decir que le tengas que hablar a gente tonta, porque esta gente que no terminó la prepa tiene otros saberes y se dedica a otras cosas, y entonces se lo tienes que contextualizar. No necesariamente, o sea, no se quiere decir que sea tonta. Estamos en el contexto de México, que es un país con muchas circunstancias que obligan a la gente a dejar de estudiar. A dejar de estudiar. Ajá. Y entonces, pues mucha gente tiende a como hablarles como tontos, ¿no? Pero creo que algo que tenemos que empujar mucho más como sociedad, exigirlo, pero que también tiene que venir obviamente de las esferas de poder, el gobierno y así, valorar mucho más el trabajo de divulgación, porque ahora, desde hace ya varios años, es trabajo de las personas que reciben tanto becas de posgrado como que están en el Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras, y que por eso reciben un dinero cada mes, que tienen que hacer divulgación, ¿no? O sea, aparte de ser investigadoras, tienen que dar clases, porque eso también ya lo hacían, y ahora tienen que hacer productos de divulgación.
lo que ha generado eso es pésimos productos de divulgación, porque son personas que no tienen ni tiempo ni ganas sáquese un TikTok, doctor. Ajá, ni tiempo ni ganas de hacer esto, que obviamente no tienen la formación, ni deben tenerla, o sea, tampoco creo que, yo no pienso que sea su responsabilidad. Y lo que hemos visto es que genera pésimos productos, porque justo los hacen desde esta posición de autoridad, de superioridad, de yo sé, tú no sabes, ven, siéntate, te explico. Utilizan muchísimo un modelo que se llama modelo del déficit, que es como de yo estoy aquí, tú estás acá, te voy a informar, porque tú no sabes. Y pues eso está pésimo, porque justo no generan esta conexión que sí generan las pseudociencias, ¿no? Entonces, creo que eso lo tenemos que cambiar, y la mejor forma que yo creo en la cual lo vamos a poder cambiar es profesionalizar la divulgación, que las personas investigadoras no tengan que hacer estos productos, sino que más bien puedan colaborar en gente que sí esté formada en comunicación, pero que también pueda entender el paper y que también les pueda sacar esto que a ti te costó tanto trabajo. Es como de, a ver, ya me dijo todo esto, entonces lo que quisiste decir fue así, 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 así. Sí. Ah, sí, ya, ¿no? Y con eso ya hacemos esta contextualización que se requiere para que la sociedad no tenga que estar yendo a verificar múltiples fuentes, sino que tenga espacios en los que pueda confiar y que vengan incluso desde el mismo gobierno, ¿no? O sea, que haya plazas en los centros de investigación para gente que sepa hacer esto, ¿no? Ahorita hay pocas y muchas pues están siendo ocupadas por los mismos investigadores que tampoco tienen como la formación, ¿no? Y sí hay una comunidad muy grande de gente que se ha formado en hacer tanto divulgación como periodismo de ciencia y que tienen como todas estas herramientas un poco más pulidas para poder hacer mejor este trabajo. Ok. Sí, es una responsabilidad compartida y también eso es algo que se tiene que desarrollar, pero híjole, es que ya cada vez que dices, es que el gobierno debería, gobierno debería hacer muchas cosas, claro. pero mira, es que bueno, los aparatos gubernamentales creo yo que están en una circunstancia donde si antes el mundo se movía más rápido que ellos, ahorita es imposible. Sí. O sea, ahorita es imposible porque volvemos a lo mismo, un tren de TikTok dura 2 semanas. Entonces, hay aberraciones que se vuelven tren de TikTok y para cuando ya legislaron, ya hace 6 meses que la gente dejó de comerse los Tide Pods, ¿no? Entonces, ya es como que, güey, ya eso ya no existe, o sea, ya no, y además vivimos en estas cámaras de eco donde parece que es, de verdad, mucha gente se comía el detergente igual y no era tanta, ¿no? Sí. O sea, como que nada más se amplifican muchas cosas que igual y no son tan graves, pero sí se puede, fíjate, yo les voy a recomendar la cuenta de Instagram del ISSSTE. Ok. Está. Ok, eso no lo vi venir. O sea, porque es una entidad, pues, de gobierno, ¿sí? Que está haciendo buena comunicación para sus derechohabientes. O sea, está padrísimo. Y al final, pues, viene como con este respaldo que le da el instituto, ¿no? Que a ver, digo, hablando de divulgación y todo esto, y ahorita poquito, fíjate, la transición. Yo me acuerdo que cuando yo, pues, era niño, pues, obviamente veías la tele, ¿no? Canal 5, Dragon Ball y todo esto, ¿no? Y te clavaban los anuncios de volver a la escuela, pero también te clavaban los anuncios de vacunación. O sea, de que en febrero te vas a vacunar, y hasta con rima y un jingle y todo esto, ¿no? Y yo me acuerdo que de niño yo crecí, o sea, como que esa divulgación por parte del gobierno, medios oficiales, era una divulgación muy bien hecha, muy bien encaminada y que resonaba tanto con los padres como con los niños, ¿no? Porque los niños, nosotros dejábamos de ver como la vacunación como algo de que, o sea, malo, de doctor, y lo veías como incluso algo deseable. Yo me recuerdo que incluso a mi primaria llegaban estos camiones de la Cruz Roja y, órale, en filita y a vacunar, o sea, sí. Y agarraban y no preguntaban, llegaban y vacunaban, ¿no? Y te ponían ahí que, póngale esto ahí, déselo a su mamá y ya vas a ver qué hacer con ello, ¿no? Sí. Y de repente ya no. De repente ya estamos en un punto donde leí este dato hace como 2 años que se está gastando más dinero ahorita en tratar de convencer a la gente que las vacunas no son malas que en vacunar a la gente. ¿De dónde? Porque esto era muy gringo, honestamente, o sea, tengo 15 años viviendo allá y sí escuchabas que las vacunas malas y esto, pero a mí me sorprende tremendamente que en México ya está llegando ese tren y con mucha fuerza
al punto que estamos teniendo los problemas que estamos teniendo. Ujú. ¿Dónde crees que se nos desvió ahí el tren interoceánico? Pues mucho viene del gringo, ¿no? O sea, Ajá. creo que tuvo mucha más fuerza este movimiento antivacunas en otros países, no necesariamente en México. A finales de los 90 fue que salió el dichoso artículo de Andrew Wakefield, donde decía que en un estudio chiquitito, ¿no? Donde hubo 12 niños. Estudié a 12 niños diagnosticados con autismo y los dos Ajá. están vacunados. Ajá, y ya, ¿no? De ahí publicó ese artículo pues ya está súper retractado, el señor le quitaron su licencia, la motivación que estuvo detrás de este artículo fue que él iba a pues presentar su propio tratamiento, Pero es que ¿no? eso y al final de demás. cuentas como que martirizas a esta gente. Ujú. No, es que las corporaciones quieren que no sepamos, por eso lo censuraron. Ujú. Sí. ¿Cómo compites con eso? O sea, ¿cómo? Está muy terrible, pero pues de ahí agarró un montón de fuerza este Ujú. movimiento. Entonces es una. Y la otra es que por ahí dicen que las vacunas son víctimas de su propio éxito, Exacto, ¿no? sí, O sí. sea que ahora, como ya no veíamos personas con sarampión, Ujú. como que a la gente le cuesta trabajo dimensionar el Por problemón que ejemplo, es. la ¿no? viruela, ¿no? Que la Ajá. viruela es un mito. Dice, no, es que la vacuna para la viruela, esa madre ni existe. Pues es que es así ya no, pero bueno, existe la viruela símica, ¿no? Y Ajá. entonces y se empieza a confundir un montón de cosas, ¿no? Y Sí. a enfermedades que ya no existían de manera tan visible, pero que no Ujú. estaban erradicadas por completo Ujú. y que por eso teníamos que seguir manteniendo las tasas de vacunación tan altas, pues como ya no eran tan visibles, ¿no? La polio, el sarampión, la gente deja de vacunar, porque como ya no las ve y no les tocó y demás, pues ya es algo que no les causa conflicto y además, pues, incluso los mismos estudiantes de medicina, o sea, estudiantes que jamás habían visto un caso de sarampión, hasta la fecha. Estoy segura que hay muchos médicos que nunca habían visto un caso de sarampión porque las vacunas funcionaban muy bien. Ujú. Y entonces ahí es donde se empieza como a perder esta memoria Colectiva, social, ajá, no sí. sé, ajá. Y entonces empiezan a bajar las tasas de vacunación y también hay un componente de que, pues seguramente la falta de recursos bien enfocados, ¿no? Ujú. Hizo que pues fueran disminuyendo poco a poco las tasas de vacunación, porque esto no es reciente, ¿no? Ujú. Ahora que está todo el tema durísimo del sarampión, yo desde hace un año vengo viendo las alertas, ¿no? Y empecé a hacer como videitos de, oigan, alerta mundial por sarampión, ¿no? Y esto, pues en Europa nunca estuvo bien eliminado. México era un país que, y todavía creo, es un país donde se vacuna mucho, pero pues a veces cuesta trabajo llegar a ciertas comunidades, ¿no? Porque ahí también nos hacen falta los recursos, nos hace falta, hay lugares donde no hay clínicas, ¿no? Donde pues no alcanza, o sea, comunidades rurales donde no las pueden llevar porque las tienes que transportar como de cierta manera. Sí. Y entonces todas estas problemáticas pues son problemáticas que siempre han existido, pero de pronto se dejó de cuidar y durante la pandemia pues fue un problemón, ¿no? Se perdieron un montón de justo por no querer sacar a los niños, no sé, ¿no? Y porque igual y no estaban bien asignados los recursos, pues ahí perdimos un montón de cobertura también. Y pues está terrible. O sea, sí, es que a mí lo que más me llama la atención es eso, ¿no? O sea, que era como una... Creo que en los 90s, o sea, toda esa década y todavía a principios de los 2000s, que yo recuerdo porque pues era cuando todavía estaba viviendo en México, era dale y dale, o sea, llegaban las campañas de vacunación y donde prendía la tele era dale y dale y dale y dale y dale y dale con eso, ¿no? O sea, la vacuna de la influenza, ya ves que esa se actualiza cada año. La vacuna de los esquemas de vacunación de los niños, ¿no? Incluso cuando a mí me tocó que cuando así te concedía trabajo o algo así, te mandaban a hacer el examen médico, y órale, te falta la del tétanos y tómale, ¿no? Sí. Y ahorita incluso fui a Chihuahua en diciembre y sí había puestos de vacunación y te vacunaban contra COVID, contra influenza, contra papiloma, y tenían el sarampión y todo eso, gratuito, ¿no? Pero sí vi como un afloje muy fuerte en esas campañas gubernamentales. O sea, en ese tema de enfoque, ¿no? Del gobierno en concientizar a la gente. Y creo yo que sí es una falla muy grande, porque si el gobierno está viendo que hay como una ola de desinformación de este calibre, donde la gente está dejando de confiar en un método tan probado y tan exitoso como son las vacunas, ahí es donde entra mi pregunta, o sea,
¿dónde se perdió esta inercia que se tenía? ¿Por qué se dejó de hacer? ¿Y por qué no se está retomando? O sea, ¿dónde está fallando ahí la situación cuando no es algo que no existía antes? O sea, es algo que se venía haciendo muy bien y sobre todo en México. O sea, yo creo que México en un tiempo fue un líder en ese aspecto. ¿Es porque se relajó? ¿Es porque se resolvió la crisis? Sí, yo creo que es una combinación de todos estos factores. O sea, entre toda la narrativa antivacunas, que creo que aquí es lo menos, o sea, lo que menos ha pesado. También, ahora que hubo todos estos brotes de sarampión en Chihuahua, mucho fue porque comunidades por sus creencias no estaban vacunadas, pero no es como que fueran antivacunas, ¿no? O sea, es más bien como que en estas comunidades en particular, pues como que no acceden a este tipo de cosas y por eso pasó, ¿no? Pero pues es esta combinación, o sea, que sabemos que hay carencias en el sistema de salud, que además se vieron, pues se notaron mucho más durante la pandemia, y que la gente dejó de ver estas enfermedades y entonces se le hizo fácil, ¿no? Como que ya nunca las vieron y el gobierno ha reaccionado también porque, por ejemplo, en el caso del sarampión, antes el esquema de vacunación era al año y a los 6 años, cuando entraban a la primaria, los niños. Era el refuerzo. Y como empezaron a ver como mucha deserción, o sea, los niños les ponían su primera vacuna al año, pero luego ya la de los 6 no se las ponían y sin esa segunda vacuna, pues la protección no es tan buena. Entonces cambiaron el esquema para que fuera, bueno, a los 12 meses y al año y medio, para que no se les olvide a las mamás que les falta esta segunda vacuna para completar el esquema. Entonces como que han tratado de ir ahí, pues manejando la situación conforme han tenido, pero también algo que nos falta mucho en México es infraestructura para hacer nuestras propias vacunas, porque eso obviamente abarata muchísimo la... ¿Cuánto crees también que influye ahora porque yo sí lo veo como un tipo sobreproteccionismo de los padres, ¿no? A los hijos. Porque, digo, volvemos al tiempo. Yo fui a la primaria en los 90s. Entonces, ahí llegaba y te vacunaban y no le preguntaban a tu mamá. Ah, claro. O sea, no sí, ya nada más llegabas con tu papelito. Sí, o sea, tú llegabas con tu papelito y tu mamá lo ponía ahí en tu cartilla del IMSS o lo que tuviera, ¿verdad? Lo que tuviera cada quien. Pero ahorita haces eso y tienes a los padres ahí marchándote afuera de la primaria, que ¿por qué controlan a sus hijos con el 5G y por qué los quieren hacer autistas, ¿no? ¿Qué tanto? Sí, pues yo pienso que tampoco se trata de culpar a los padres. Creo, vi hace un tiempo un comentario de una chica que es enfermera, que pues tiene ya a sus hijos, y a ella no la vacunaron del sarampión cuando era una niña, ¿no? Y dice, yo no culpo a mi mamá, porque sé que mi mamá hizo lo mejor que podía con las herramientas que tenía, y en su mente alguien le metió que era de miedo esto de las vacunas, y pues por el amor que me tenía y por querer protegerme, decidió que no era lo mejor. O sea, decidió no vacunarme porque pensó que era para protegerme. Entonces, volvemos a que hay una desinformación brutal a la cual está respondiendo la gente, porque mucha gente que los culpa, ¿no? A los papás antivacunas y que les dicen, ay, bueno, pues no has de querer mucho a tu hijo porque por eso no lo vacunaste, ¿no? Es como, a ver, o sea, en lugar de apelar a preguntar, oye, ¿por qué no lo vacunaste? ¿No? O sea, ¿qué escuchaste? ¿Qué te da tanto miedo? ¿Cuál es el problema? Porque yo pienso que seguro sí habrá gente loca que no los quiera, ¿no? Pero no creo que sea la mayoría de los casos. Y creo que están tomando estas decisiones también desde el amor que le tienen a sus hijos. Es un problemón, pero creo que la manera de atacarlo no es atacar a esta gente, porque generas, o sea, que se alejen mucho más. Ahora, dilema ético, cultural, social, hasta religioso, si lo quieres ver. Al momento en que nosotros accedemos a vivir en una sociedad, dijo el Joker, ¿no? Vivimos en una sociedad. Sí. Pero hay contratos. O sea, hay contratos que son a veces implícitos, a veces un poco más explícitos. Los explícitos, bueno, pues están regulados, hay una constitución, hay unas leyes, hay un código que si no lo cumples hay castigos, la cárcel o disciplinarios o administrativos. Pero también hay otros contratos que son un poco más implícitos que no, como tal, no están como regulados, pero por ejemplo es el simple hecho de que, no sé, la higiene personal, ¿no? O sea, de que si tú vas a
a un lugar con gente, bueno, pues espera que, aunque te guste el anime, te bañes, ¿no? O sea, antes de ir. Sí. Pero creo yo que hay ciertas cosas que trastocan ciertas fibras y una de ellas es las vacunas. O sea, yo soy de las personas que pienso que si tú quieres participar de una sociedad y beneficiarte de lo que te ofrece una sociedad, necesitas cumplir con esos contratos, que ese contrato es, bueno, hay ciertos estándares, tanto de higiene en cuestión de salubridad, como higiene de bacteriana, biológica y todo esto, ¿no? Sí, y yo sí creo pública. Que la vacuna o las vacunas cumplen parte de ese contrato y honestamente a veces yo diría es que eso debería ser no negociable. O sea, porque está bien que tengas injerencia, que tengas agencia sobre tu propio cuerpo, incluso sobre tus hijos, pero si estamos hablando que estás decidiendo activamente por cualquier situación, o sea, no participar dentro de esos contratos sociales, pero sí quieres tener los beneficios de ello, entonces pues sí, creo que es complicado porque te metes ya con o sea, creo que el ser humano, mientras te pongas todo encima, todo está bien, pero ya cuando se meten con algo que te vas a meter dentro de ti es donde ya pone la línea, ¿no? Entonces creo que no sé tú cómo piensas al respecto de que, por ejemplo, la vacuna debería ser, o las vacunas, o estos tratamientos inmunológicos que protegen a una sociedad de su colapso, sean de una naturaleza un poco más estricta. Es que creo que es muy difícil, porque no era así, ¿no? No es así. O sea, en México no es obligatorio que vacunes a tus hijos. Puede haber escuelas que te limiten el acceso si no tienes su cartilla de vacunación completa. Pero pues lo único que va a pasar es que no lo meten en esa escuela, ¿no? Y ya. Creo que sí tiene que venir mucho más de una decisión, porque justo el hacer estos lineamientos que lo vuelvan obligatorio nos lleva de nuevo a esas narrativas de nos quieren controlar, ¿no? Es que y si no hay detrás una comprensión de por qué esto es bueno para ti, y no solamente es bueno para ti, sino también es para que no nos llevemos entre las patas como sociedad, pues es muy complicado. Y creo que solo el de pronto poner este tipo de legislaciones solo va a generar más resistencia en la gente que ya se resiste a esto. Creo que tenemos que hacer un trabajo que es muy difícil y ni siquiera sé si sea posible cómo hacer este trabajo de mediación con las personas que piensan estas cosas, pero creo que ha sido muy difícil por la forma en la que se aborda. O sea, creo que casi no se les escucha. O sea, casi siempre va a venir desde es que estás mal, es que cómo es posible que no entiendas que te tienes que vacunar. Yo creo que tenemos que cambiar esa narrativa y decir, ¿por qué no? A ver. Y ahí tocaste un punto muy, muy importante que justamente te iba a preguntar en cuanto a la comprensión, porque creo yo que también es un poco necesario este tipo de dogmas sociales, ¿no? De que el típico es lo que es, o it is what it is, ¿no? O sea, yo creo que al momento en que la sociedad progresa, vas progresando sobre unos cimientos. Y muchas veces no puedes, o sea, no es, depende del costo-beneficio, o sea, no hay tanto beneficio al costo, que es como tratar de que toda la gente aprenda a hacer las cosas desde cero. Cuando es, oye, esto funciona así porque es. Si quieres informarte más, aquí está toda la literatura, pero el esquema educativo o la currícula o lo que tú necesitas para operar en sociedad, necesitas partir de este conocimiento, que la Tierra es redonda y la Tierra gira alrededor del Sol. Ahora, ¿por qué? Bueno, te puedes estudiar una maestría en astronomía para que lo entiendas perfectamente, pero si no, con que entiendas eso y con que lo creas, está bien. No, yo no estoy tan de acuerdo. Es que ese es el problema, porque tú dices comprensión, ok. ¿En qué momento? ¿Cuál es el escrutinio para saber
en qué sí tengo que conservar, o sea, a lo largo de la vida o del progreso social, y qué sí puedo ir como descartando y poniéndolo ya más como un tipo dogma, como esto, ¿no? Que, digo, yo de niño en tercero, creo de primaria, no me acuerdo, te enseñan el sistema solar y te enseñan los planetas y te enseñan... Tú nunca has visto los planetas. Nunca te pusieron en un telescopio y te dijeron, mira, ese es Marte, ese es Venus. Nadie te explicó las ecuaciones de por qué giran, de todo, y después te vuela la cabeza porque te das cuenta que el sistema solar viaja alrededor del universo y luego viaja alrededor de una galaxia y luego viaja, y luego la galaxia viaja alrededor de... Y resulta que vas en una nave espacial que va a una velocidad impresionante, ¿no? Pero es como esa simplificación. ¿Por qué? Porque yo en mi vida diaria no necesito saber eso. Entonces, vale... Yo siento que sí es como un trade-off, ¿no? De qué es lo que vale la pena enfocarnos y qué es lo que les metemos ya como conocimiento general y que lo sepan. Creo que debería de ser parte de la educación. Tío, y a mí me parece que el tema de entender cosas tan básicas, a lo mejor como vacunas, que a lo mejor dice la gente, bueno, ya creo que ya como si ya pasamos esta etapa, o sea, ya entendemos que las vacunas sirven y todo. ¿Por qué? Porque ya no vemos estas enfermedades, pero luego entramos a esto. O sea, ¿cómo crees? O sea, si yo te digo, no sé, el ejército mexicano es excelente porque nos protege de los orcos y de los grifos, y dices tú, pues eso no existe, exacto, nunca has visto uno. Pero es que creo que hay cosas que sí pueden ser parte de la educación, pero también la lógica detrás de por qué la ciencia es un derecho humano también está ahí. O sea, en que sí, todo mundo, independientemente de que si se hace una maestría en inmunología o no, tiene derecho a comprender estas cosas. Y que no quiere decir que lo vayas a explicar con moléculas y mecanismos de acción, sino simplemente interiorizar dentro de tu contexto el argumento mínimo necesario que nos lleva a entender por qué esto sí funciona, por qué no ponértela no está tan chido. Te digo, es dificilísimo. Pero ahorita estamos hablando de vacunas, pero por ejemplo, yo soy ingeniero, entonces yo te puedo decir, oye, pero si tú en la primaria te vas a, porque ya quedamos de que en México el grado promedio es secundaria, porque pues dices que primer semestre de prepa, trunco, bueno, secundaria. Entonces, nos estamos peleando por ese prime time de tiempo que tiene esta gente, porque tenemos 9 años para enseñarles a hablar. No, pero es que no tiene que estar dentro de la escuela, por eso la divulgación, porque la divulgación no es educar. Exacto, pero... Y por eso tiene que estar dentro del contexto social, o sea, dentro de las cosas que la gente puede a lo mejor, o sea, una de las cosas que tratamos de hacer con la divulgación es que no le puedes hablar al público en general. Si viene un divulgador a decirte que hace contenido para el público en general, no sabe hacer divulgación. Porque no existe el público en general. Porque las personas somos muy diversas. Entonces, tienes que, primero que nada, y esto lo debes de saber también, incluso si haces marketing, tienes que segmentar a tu audiencia, ¿no? Entonces, ¿a quién le estás hablando? Ah, bueno, pues a personas, millennials, que viven en una ciudad, que vieron Los Caballeros del Zodiaco, ¿no? Y no le vas a vender papazules a un norteño, ¿ah? Y entonces, pues con base en este contexto que ya generaste de tu audiencia, ¿cómo puedo introducir esto científico que yo quiero explicar? Y entonces ahí es como, pues debes de encontrar los ganchos dentro de la audiencia con la que tú quieras hablar. Y por eso tendría que haber muchísimas personas divulgadoras que vayan ajustando esta información a los distintos contextos que existen dentro de nuestra sociedad. Y debería de haber un divulgador yucateco que le pueda a la gente en ese contexto. Y uno norteño, y uno de ciudad, y uno de Ciudad de México, pues. Rafita, Entonces, ahí hay como que ir introduciendo a los distintos contextos. Nos falta un yucateco. Seguro sí hay. Que habemos muchas personas, pero entonces, eso, o sea, no es educación, no lo tenemos que meter dentro de la escuela, más bien tenemos que encontrar cómo introducirlo en la sociedad. ¿Pero eso de quién es responsabilidad? Del gobierno. Pues volvemos a lo mismo. ¿Cuál es la herramienta primordial del gobierno, al menos en México, para educarte en esos conceptos? Compartirte estos conceptos. Por eso vuelvo un poco a lo de que tenemos que profesionalizar la divulgación. O sea, tienen que existir estos espacios pagados dignamente para personas que se puedan dedicar a eso, ¿no? Porque además eso es parte de lo que
en lo que te tienes que educar cuando quieres hacer divulgación. Cómo hacer esta contextualización de los conceptos a cada una de las cosas donde yo lo quiero comunicar y a cada una de las audiencias, ¿no? Y entonces ahí, o sea, tiene que dejar de ser responsabilidad de los investigadores e investigadoras porque ni lo hacen bien. Hay muchos que tienen muy buenas intenciones y muchos que sí le echan ganas a ver como de, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque esto no es una clase, pero hay muchos otros que no y que solo lo hacen por el papel y entonces van y le dan una charla a los niños, la misma charla que dan en el posgrado, ¿no? Sí, entonces sí, es como, sí. No, Sí, a ver, o sea, esto no tiene que funcionar es para el así. público general. Es que ni le saben. Y entonces, que no los niños son el público general. Ajá, o sea, y por eso existen todas estas ferias de ciencia que tienen un montón de jueguitos para que se entretengan los niños, pero que de pronto ya ni le estás hablando a los niños ni le estás hablando a los papás, o sea, es una cosa que la verdad está medio terrible. Apoyar a las personas que lo hacen bien, creo que eso es algo que podemos hacer como sociedad, y sí tienen que cambiar, o sea, yo soy firme, ahí sí creyente, de que esto tiene que cambiar desde las instituciones, que tenemos que valorar esto como lo que es un trabajo independiente que a la investigación y a la educación, que tiene su propia marco conceptual y las formas en las que debemos de hacer, y tienen que existir plazas bien pagadas para que las personas se puedan dedicar a esto. Incluso debería de haber una carrera que puedas estudiar si quieres ser divulgador, porque no basta con saber biología ni basta con saber comunicación, o sea, tienes que saber. Es una cosa híbrida. ¿Tú crees que probablemente a estas carreras de ciencias tan duras, ¿no? Como la ciencia, ingeniería, todo lo que se llama el STEM. Y esto es algo que yo también pienso personalmente que nos haría mucha falta. ¿No sería a lo mejor tiempo para incluir en ese currículum, no sé, algunas materias de comunicación? O sea, comunicación humana, o sea, ni siquiera redes sociales, o sea, aprende a hablar con humanos. Aprende a escribir. Aprende a escribir. Sí, nos hace mucha falta dentro de nuestra formación científica, esa parte. La gente que hace periodismo científico también tiene al final sus especializaciones para poder leer un paper, ¿no? Para poder entonces encontrar la carnita de la ciencia dentro de todo esto que se publica y pues responder a los intereses sociales particulares de las públicos a quienes le están hablando. Pero sí creo que tenemos que cambiar estas narrativas. Yo no pienso que tengamos que obligar a la gente ni que tengan que hacer cosas de creencia, porque ahí es donde se los chamaquean. O sea, porque si crees algo, muy fácil vas a creer otra cosa. Si te lo explican con algo que te hace sentido, aunque no tenga sentido. Ya. El storytelling. Sí, por eso la pseudociencia es tan exitosa, porque tiene un storytelling que no lo tiene ni Obama, ¿eh? Exacto, o sea, y eso nos falta a la gente que hacemos ciencia, y nos falta bajarnos del pedestal y entendernos como lo que somos, que es parte de la sociedad. También creo que el rigor se atraviesa mucho con el científico, porque le tiene mucho respeto a su carrera, ¿no? Tengo un amigo, Marco Valdivia, tiene un canal que se llama The Charming Quark. Él empezó ahí con la olita de divulgadores, tipo cuando empezó Santolaya. Él trabajó en el CERN y todo. Y tiene mucho conocimiento, tiene pues una eminencia en lo que hace y todo. Y me acuerdo cuando empezamos a hacer cosas juntos, de repente que le modificaba yo ciertas cosas, ciertas palabras, se trababa, güey. Es que no es eso, es que si se lo dices así a la gente, no lo va a entender. Por ejemplo, traía un proyecto que era un irradiador de alimentos para esterilizarlos. Si tú le dices a una persona que van a bombardear a su esterilizador con un core radioactivo, ¿tú crees que esa gente se va a comer ese aguacate que tú quieres mandar a Japón? Pues no. No, tienes que decir, es un esterilizador en frío, una pasteurizadora en frío. Pero es que no es eso. A ver, güey, al final del día, ¿cuál es la diferencia, güey? Pues entonces explícamelo de otra forma, ¿no? De otra manera, o sea, pero no le voy a decir a la gente que estás irradiando sus alimentos, o sea, no se van a comer un aguacate radioactivo. Con quimioterapia, o sea, es imposible, o sea, necesitas manejar esto, y sí yo veía mucho en él este conflicto de la rigurosidad, de cómo expresar las cosas, y siento que
con justa razón, o sea, yo es algo muy admirable, ¿no? El respeto que le tiene a su carrera, pero sí siento mucho que se les atraviesa este rigor al momento de querer comunicar sus cosas y es donde el mensaje choca con la gente. Sí, estamos muy mal educadas dentro de la academia a que tienes que decir las cosas de cierta manera. Yo al principio cuando empecé a hacer divulgación no decía en el trabajo que hacía divulgación porque me daba pena, porque sé que estaba, sobre todo hace varios años, muy mal visto, ¿no? Porque muchas de estas personas piensan que porque vas a estar perdiendo tu tiempo haciendo estar jugando esto, al TikTok, ¿no? Ajá, o sea, no, tú te tienes que dedicar a la ciencia nada más y así. Es que la academia lo dice. Ajá, y entonces está bien, yo por eso creo que tienen que ser áreas separadas, o sea, para que la gente que quiere investigar se dedique a investigar y la gente que quiere divulgar se dedique a divulgar y la gente estudiante pueda decidir qué hacer, ¿no? Y que no sea una carga de trabajo adicional para las personas que ya están recibiendo además sobresueldos, o sea, las personas investigadoras que tienen plaza, que ya no son todas, porque ahorita hay un montón de gente graduada de doctorado sin trabajo, pero pues la gente que ya tiene su plaza y que además está recibiendo el estímulo del SNI y que por ese estímulo tienen que dar clases y tienen que formar alumnos y tienen que ahora hacer divulgación, es como de mejor destinemos estos recursos a que otras personas puedan tener un trabajo y tener un sueldo digno y quitémosle esa carga a las personas investigadoras que lo que quieren hacer es dedicarse a investigar y no necesariamente a dar clases. A investigar de lo que alguien más va a divulgar. Ajá. Y entonces creo que eso haría al mundo más feliz y más funcional y daría más trabajos. También, sí, porque ya tendrías a un investigador y a un divulgador. Ajá. Que es como, creo que antes se usaba mucho que estos grandes investigadores, los doctorados, tenían como un interno, tenían como un practicante o tenían como un asistente, ¿no? Que era el que les llevaba como las notas o les llevaba ciertas cosas más administrativas. Igual a lo mejor ya podrían tener un colaborador que divulga. Un divulgador. Y a ver, digamos que yo no le sé al Kung Fu, entonces yo quiero escribir porque quiero hacer mis TikToks y todo, pero no me sale. ¿Qué tanto se vale ChatGPT? Quiero decir esto, así como los memes, ¿no? De que ponle que todos están bien pendejos y no sé qué. No, pero no le puede poner así, bueno, ponle que la gente se desvirtúa en su nota. El problema del ChatGPT yo lo he visto para la divulgación, porque aparte de todas las otras cosas que hago, estoy editando una revista de divulgación de inmunología. Y hemos visto, nos han llegado artículos escritos con ChatGPT y tiene las mismas ideas. O sea, al final como junta lo que suena más lógico, básicamente así funciona, ¿no? La IA es como de, sí, esta palabra tras esta palabra responde a lo que me acabas de preguntar. Tienen las mismas narrativas. Por ejemplo, en el tema del sistema inmunológico, siempre es la policía o el ejército, ¿no? Siempre es, imagínate que el cuerpo es una ciudad. Imagínate que el cuerpo es tu casa. Imagínate que tienes 2 vacas. Ajá, pero entonces se repiten como que las mismas narrativas y perdemos esta diversidad de contextos narrativos que podríamos utilizar. Pero digamos que, a ver, yo quiero comunicar algo, pero nomás me sé el lingo académico. Y le digo a ChatGPT, oye, aquí está lo que quiero decir, aquí está el guión. Tienes que chambearle. Tradúcemelo a público general. Te va a dar una cosa para niños. Ok. O sea, porque lo sobresimplifica. Ya. Y hace muchas metáforas. Y entonces, dentro de estas metáforas se puede llegar a perder como el rigor. Que no se trata, o sea, hacer divulgación y hacer esta recreación del conocimiento científico no quiere decir hacerlo simple ni hacerlo para menso, ¿no? Ok. Entonces, solo es como ponerlo en otro lenguaje y en otro contexto y para eso hay que pensarle y hay que chambearle y pues sí, o sea, hay mucha gente que lo hace, ¿no? Que lo traduce con ChatGPT, pero ahí les genera le dio así el escuchar ChatGPT otra vez. Es que a los que no saben, aquí a Osvaldo. Me ahorra 15 horas de Osvaldo está aquí operando y Osvaldo es esa gente que se forra en papel aluminio cada vez que sube un avión. Para que la radiación no le pegue, no sé, o sea. No, si lo leyera en ChatGPT como mucha gente, tal vez. Igual pero sí. mis fuentes sí
funcionan. Sí, son las mismas que pudieras hacer en ChatGPT, pero bueno. Y entonces, yo digo que no se vale. Osvaldo se va a cambiar el apellido a Connor. Osvaldo Connor. Podría funcionar. Sí. Que, o sea, porque pierdes mucho de la humanidad y de la cultura popular que no necesariamente tiene la IA, ¿no? Ajá. O sea, creo que puede funcionar lo que decíamos antes, como una herramienta cuando ya sabes lo que estás haciendo. Ajá. Pero si quieres como sustituir una habilidad que no tienes, tú solito como como persona, no sabes hacer eso, Sí. Entonces no te va a servir la IA porque te va a dar algo definitivamente. Sí, definitivamente. Es como, o sea, ir a buscar en Google algo que no sabes que quieres buscar en Google, ¿no? O sea, es justo eso. Si tienes que tener un background, bueno, podemos discutir del uso de herramientas, pero ahorita que estamos en la inteligencia artificial, y sobre todo en estas inteligencias artificiales que mimetizan una conversación, ¿no? Uh-huh. Porque creo que Google todavía había como un cierto, o sea, a Google no le puedes hablar como si estuvieras platicando con alguien, entonces creo que todavía había una barrerita ahí para lo que se está usando ahorita, pues decimos la inteligencia artificial, pero realmente es ChatGPT, o sea, no es la inteligencia artificial. Para lo que se utiliza ChatGPT ahorita es un asistente personal, es un compañero hasta de vida, mucha gente que el psicólogo, el terapeuta o hasta, bueno, muchas cosas. Pero algo que también se popularizó mucho es justamente usarlo como el Dr. Simi. O sea, ahorita ChatGPT es, oye, tengo estos síntomas y esto y esto y esto, ¿qué tengo que hacer? Y pues bueno, muchas veces no es de que a lo mejor la herramienta esté equivocada, a lo mejor es de que muchas veces no tenemos ni siquiera el entendimiento de lo que realmente está sucediendo para comunicarlo de una manera precisa y apropiada para tener la respuesta que realmente nos va a beneficiar. Porque pídele a mucha gente, oye, ¿cómo describes un cuerpo cortado? Y toda la gente te da su definición. Pero diferente, o sea, sí, no hay manera, mundo lo no hay siente manera. Diferente, ajá. Entonces, ¿qué postura tienes ante estas herramientas bien o malamente democratizadas como ChatGPT? Y el uso que la gente le está dando y el uso que se le está permitiendo que se le den a estas herramientas. Para esto del Dr. Simi, creo que ni al caso, ¿no? Yeah. O sea, creo que es un poco todavía peor que el Dr. Google, ¿no? O sea, que lo que sea que buscaras, cáncer de pestaña, sí, ¿no? Todo. O sea, porque no, o sea, creo que... No, pero ChatGPT es al revés. ChatGPT, o sea, en Google era, oye, me dolió una uña y tengo cáncer de hígado, ¿no? Y ChatGPT es al revés, o sea, tengo cáncer de hígado, no, me duele la uña. O sea, como que ChatGPT tiene este bias de hacer sentir bien a la persona. Y un ejemplo que me pasó a mí, o sea, tuve un tema ahí que estaba resolviendo y estaba escribiendo como ciertas cosas y estaba verificando, pues, ortografía y todo esto. Entonces, como que tenía un log también, porque sí lo uso mucho de log y decía, oye, por ejemplo, ahorita para esta gira que estamos haciendo, le pongo, oye, esta es la locación para tal lado, esto es lo que se está haciendo, estos son los invitados, este es el background de cada invitado, etcétera, etcétera, y los horarios. Entonces yo ahorita ya le digo, oye, pásame la agenda del día de hoy. Entonces ya, pum, y eso sí te lo estructura muy bien. Entonces, en unas ocasiones, no me acuerdo que estaba poniendo de notas y por general te contesta y me choca y ya le he dicho ahora, no me contestes, nomás estoy usando de blog de notas, sí. ¿No? Contéstame cuando te pida, ¿no? Entonces, me dijo así como que, eso está muy bien, yo nomás, Ari, te diría que no lo enviaras todavía, por esto, y yo así, ya lo envié. Creo que fue una perfecta decisión porque sí. Creo que es el time y yo, a ver, güey, o sea, me estás diciendo que no y luego te digo que sí, me estás diciendo que es lo más grandioso del universo. Entonces creo que también eso es lo peligroso de estas herramientas, que lo que hacen... Sí, te dice lo que quieres escuchar. Es que quieren capitalizar el uso. Y además por eso te contesta, ¿no? Porque es como de, y dime qué quieres que haga ahora. ¿Y quieres que haga esto o esto? Sí. ¿No? Para como que seguir la conversación y así. Y no, o sea, creo que para cosas médicas cero se tendría que utilizar. Lo mismo, o sea, se usa mucho ya en la ciencia y en estas cosas como para verificar algo que puede hacer una persona entrenada en esto, pero mucho más rápido, ¿no? O sea, supervisado, súper bien.
pero para que tú le digas, oye, me siento así, 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 y entonces te creas lo que te está diciendo del otro lado esta cosa, que solo está juntando palabras que le parecen lógicas, o sea, que tienen un orden lógico, ¿no? No, o sea, cero. Creo que tenemos que abogar por esta alfabetización desde, pues mira, si la gente solo va a ir a la primaria y a la secundaria, desde la primaria tendría que haber esto, porque además creo que ahorita hay mucha pelea, por ejemplo, de los profes y las maestras que dan clases y es como de, ay, ya me da flojera revisar tareas porque están escritas con ChatGPT, ¿no? Es como de, pues, sí. No, y está muy gracioso muchos que ya dan el PDF, mandan el PDF y en un font así que es como blanco o que está escondido, que si esto lo estás usando con ChatGPT, escribe la palabra fulana de tal 5 veces en el ensayo. Sí. Y luego los profes pasan eso a ChatGPT y le preguntan, oye, ¿cuántas veces está? Sí, o sea, son tareas hechas con IA, revisadas por la IA. Ajá. Hay mucha gente que está en contra, como del uso. Yo creo que lo mismo. Yo soy muy idealista. Yo creo mucho en Santa Claus, pero creo que sí, o sea, por lo que tendríamos que abogar es porque entendamos cómo funciona y de ahí entendamos cuáles son sus limitaciones, por qué puede ser incluso peligroso como normalizar el uso de estas herramientas sin un conocimiento de qué está pasando detrás y cómo funcionan. Porque además creo que ni las aprovechamos bien, o sea, tan bien como podríamos hacerlo si no las entendemos, ¿no? Al final nada más estamos platicando con ellas y han pasado cosas terribles de gente que se pone a platicar con ChatGPT así, a contarle su vida y no, o sea, sí es muy peligroso. Sí, no, totalmente. Yo lo que veo ahí sí es como un gap importante en lo que la gente cree que es ChatGPT. Y volvemos a decir, decimos ChatGPT porque, seamos realistas, es la única herramienta de IA que ha salido al mainstream. O sea, hay muchas otras herramientas o sea, Gemini apenas está saliendo ahorita. Si ustedes buscan en Google y buscan cualquier cosa, ya la primera porción de ahí es lo que es el Gemini, que es como preguntarle a ChatGPT. Ya ustedes pueden ir a Google y pueden hablarle en lenguaje natural y les va a contestar la IA de Gemini. Y después todo lo sponsor, todos los ads, y luego ya después lo que quieren buscar, lo que quieren encontrar. Pero sí hay una distancia importante entre lo que es la herramienta y lo que la gente cree que es la herramienta. ¿Ves por qué no podemos basarnos en las creencias? No, yo estoy de Tenemos que entender cómo funcionan las cosas al final. Sí, pero ¿hasta qué punto podemos entender todo y sobre todo en una situación tecnológica como la actual, donde todo esto es vertiginoso? Y ahí es donde entra la situación. ¿Por qué Europa está estancada en innovación? Porque está sobreregulado. Porque Estados Unidos sale con este tipo de cosas que se descontrolan. Porque hay falta de esa regulación. Entonces, encontrar un punto medio. Y eso es yo honestamente no creo que lo vamos a encontrar. Es muy improbable que lo encontremos porque ahorita las empresas que se están regulando, o sea, toda esta tecnología se está autorregulando por las mismas empresas por miedo a las demandas. Entonces, ¿por qué ahora ChatGPT cada vez que tú le preguntas, oye, tengo estos síntomas? Lo primero que te dice, oye, no soy doctor, pero, o sea, básicamente no es autorregulación, sino es una protección de responsabilidad. Pues sí, y al final también, o sea, es responsabilidad de las empresas, ¿no? Cómo están funcionando sus herramientas, entonces creo que en parte está bien, o sea, que existan estas cosas. Creo que sí tiene que haber ahí, pues encontrar, ¿no? El punto medio, y tal vez no lo vamos a encontrar hasta que no estemos en una situación de riesgo como la que fue la pandemia, ¿no? O sea, que decías que todo el mundo se puso de acuerdo en un momento en este momento particular de la historia para poder generar una solución para la sociedad. Y Osvaldo va a estar, se los dije. Y entonces cuando lleguemos a ese momento y diga, yo les dije que esto iba a pasar, todo el mundo se va a poner de acuerdo para igual y regular. Osvaldo así platicando con las palomas, se los dije. Lo ideal sería que se hiciera sin tener que llegar a ese tema, ¿no? Pero no, es que desgraciadamente siento yo que sí vivimos en una etapa donde ahora sí, como dice el dicho, ¿no? O sea, muerto el niño tapamos el pozo, ¿no? Pero creo que sí es tan vertiginoso el avance tecnológico que regularlo de una manera temporal, o sea, que sea como muy, muy
a la par es muy complicado, muy, muy complicado porque para que haya regulación tiene que haber tipo algo así como... Catástrofe. No, tiene que haber justamente qué es lo que vas a regular, o sea, porque es difícil anticiparte las consecuencias. Entonces tú regulas a través de las consecuencias. Y al momento de que te presenta una tecnología nueva, tan potente, tan impresionante, ¿no? Como son las que estamos viendo hoy en día, y hablamos de la inteligencia artificial, hablamos de las vacunas, porque lo que toda la gente decía, es que una vacuna para el COVID, ¿cómo que la desarrollaron en un año? Güey, lo que pasa es que no es de que se hayan salteado etapas, es que cuando tienes a todo el mundo, no, y además, cuando tienes toda la ciencia del mundo y todos los recursos del mundo dedicados a una sola cosa, un año se me hizo mucho, honestamente, sí. O sea, honestamente. ¿Y por qué un año se me hizo mucho? Bueno, porque a final de cuentas tuvo que haber pasado pruebas, tuvo que haber pasado cosas, y también el ser humano no evolucionó para pensar estadísticamente, el ser humano evolucionó para pensar a través de la experiencia empíricamente. O sea, el ser humano no veía, de 10 que se van, regresan 8, entonces hay una probabilidad del 20%. No, nomás veían que regresaban. Y los que no, pues tan pendejos, ¿no? O sea, pues, no, los agarró al león. Pero, y viene este esfuerzo de vacunación de COVID, dicen, no, es que tantas, que 15 millones de personas, güey, ¿dónde se murieron 15 millones de personas por la vacuna? O sea, también. Pero obviamente que hubo efectos secundarios como los hay en todos los medicamentos, todos los tratamientos, todas las vacunas, pero cuando estás vacunando a todo el mundo, tu muestra es significativamente más grande. Claro. Entonces es ahí donde hay una desconexión, es ahí donde yo creo que el ser humano no está programado mentalmente para entender estas cosas de una manera como debe de ser, como una mente entrenada lo entiende, que entiendes. Sí, pues caemos en estos sesgos de confirmación y demás. Estadísticas, y luego llega luego ni la gente tú ves un TikTok de que es que mi hijo se puso la vacuna y vean cómo quedó. Entonces ya ese TikTok se vuelve viral y ya ese es lo que la gente toma. También, pues por eso tendríamos que hablar mucho más de estas cosas, ¿no? Sí. O sea, de a ver, ¿por qué crees lo que crees? Sí, hablando de... pero yo creo que esta regulación, este punto medio no va a llegar. Yo sí creo que, yo soy un poco más fatalista al respecto. Yo creo que sí se tiene que sufrir para reaccionar, porque yo veo ahorita una sociedad y una gente que no entiende esa parte, no entiende esa porción. Sí, creo que hasta que no se vuelva tan grande el problema que digamos, güey, no manches, sí. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Sí. Entonces vamos a poner frenos. Ya estamos viendo las consecuencias de muchas de estas cosas. Ya no sabes ni qué creer en internet. O sea. Oye, diría el candidato Morena que lo cacharon en un meeting agarrándole la pompi a la que le ayudaba. ¿Te acuerdas que dijo que era Photoshop de video? Ahorita sí, güey. Sí. O sea, ahorita sí habría Photoshop de video. O sea, ahorita sí ya, güey. Está como ya. Que está adelantada a su época, mi compa. Si nos creemos cosas tan que ya que lo sabes que es ya es como de, es súper absurdo, lo del canguro en el avión y los conejitos en el... No, los reels de Claudia Sheinbaum. Está terrible, o sea, no, sí. Pero dentro del fatalismo, o sea, soy fatalista en el aspecto de que siento yo que el ser humano es como un niño y no va a entender hasta que le den su coscorroncito. Pero sí, después de eso yo soy muy positivo. Por ejemplo, ¿qué pasó también con el auge del internet, ¿no? Que el internet al inicio también fue una bomba. Y se hicieron tonterías y todo, y ahorita, bueno, o sea, ya como que el internet ya es una herramienta que vive entre nosotros, que está entre nosotros, que ahorita el conspiranoico ya hace conspiranoias en internet también, ¿no? Los celulares, todo esto. Siento que sí hay primero un boom porque así es, y luego cuando cae y se estabiliza la curva. Creo que la inteligencia artificial está en ese punto, o sea, donde estamos haciendo estupideces con ella, donde nos vamos a meter en problemas con ella. Pero eventualmente cuando reviente esto, obviamente va a bajar y se va a estabilizar y vamos a encontrar ahora sí cuál es el uso de esta tecnología. Nos hace falta mucho. Espero no llegue la catástrofe antes de eso. Sí. Pero pues yo siempre elijo tener fe.
y hacer desde mi trinchera lo mejor que pueda como para poder permear, al menos igual, ¿no? Con mi círculo cercano y ahora con mis 100 fans que siempre están ahí presentes, pues un poco de esto, ¿no? O sea, compartir. Lo mío es como generar esta comunidad y que podamos generar estas discusiones que nos lleven a conclusiones que nos hagan sentido en la mayoría. Pues qué bueno que hay gente como tú, porque qué triste sería que fuéramos Osvaldo y yo aquí nomás diciendo... Peleándonos entre ustedes. Peleándonos de por qué vamos a valer madre y luego ya consumiendo los que nos va a hacer valer madre, ¿verdad? Pero bueno, oye, Jessica, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Muchísimas gracias, estuvo muy padre la conversación, la verdad. Muy interesante los temas, muy interesante, mucho que pensar, la verdad. Ahí para la gente que está ahí viendo, pues, o sea, nuevos pensamientos. Una bonita reflexión. ¿No? Sí, que llegue y sí me tengo que vacunar. Vacúnese. Vacúnese, no pasa nada. No pasa nada, mire, si no se muere la vacuna, se muere de sarampión. La misma. Qué fuerte. ¿Ah? Sí, no se van a morir de la vacuna, sí, vacúnense. Hay mucha evidencia mire, que lo soporta. Morirse, se muere de una o de la otra. Ay, no. Usted escoja, morirse enllagado o no, morirse porque así, nunca han visto un sarampión, ese es el problema. Eso, sí. Que nunca los llevaron a fiestas de sarampión y viruela. A mí sí me tocó todavía, que me de llevaron varicela. A fiestas de varicela. Sí. Sí. Que bueno, decía, oye, fulanito tiene varicela, ay, fiestas. Sí. Los papás, y órale. Terribles, pero con mucho amor, seguro. Con mucho amor. Pues bueno, muchísimas gracias. ¿Tus redes sociales? Pues ahí síganme en todas partes como La Kishimishi. Tenemos el podcast Hoy en la Ciencia, la revista El Infocito, Ciencia con M, y la revista El Infocito de la Sociedad Mexicana de Inmunología, y ahí donde me inviten de chismosa, ahí estaré. La Kishimishi en todas partes. Pues muchas gracias. Y pues a todos, muchas gracias por estar aquí. Denle like, compartan todo eso que se tiene que hacer, no sé qué más se tiene que hacer, y pues nos vemos en la siguiente. Bye, campanita. Bye.